Hay un límite, hermanos del sendero, a la velocidad con la que el alma puede desprenderse de su anclaje terrestre antes de que el tejido de la realidad personal se desgarre en 1.000.000 de fragmentos de ansiedad y vacío. ¿Y si la salvación de nuestra conciencia no residiera en la aceleración exponencial de las máquinas, ni en la promesa gélida de la inmortalidad digital, sino en un regreso humilde y resonante a la sabiduría primordial que late en la pezuña firme y el ojo insondable de un ser que hemos domesticado, pero cuya esencia jamás hemos comprendido del todo? Detengámonos un instante en la encrucijada del tiempo presente, en esta era vertiginosa donde la niebla de la información ha oscurecido el espejo de la autopercepción, y la humanidad, ebria de conectividad artificial, sufre la peor epidemia de soledad y disociación jamás registrada. Nos encontramos al borde de un abismo tecnológico, seducidos por el canto de sirena del transhumanismo, listos para fundir nuestra carne con el silicio, creyendo que la trascendencia se logra por aumento, por adición de algoritmos, en lugar de por sustracción, por el despojamiento de la ilusión. Es en este preciso punto de inflexión, donde la brújula moral gira salvajemente buscando el polo perdido, que una voz ancestral, una resonancia profética que durante décadas fue relegada al susurro místico, clama por nuestra atención con una urgencia que ya no puede ser ignorada. Esta es la voz de Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente, un hombre cuyas visiones, aunque a menudo grandilocuentes y enfocadas en cataclismos geológicos, contenían un hilo de oro sobre la sanación del espíritu que hoy, con la precisión de un reloj cósmico, está revelando su verdad ineludible. Cayce, ese oráculo del siglo XX que descifró los arcanos del inconsciente colectivo mientras yacía en un estado de trance autoinducido, legó a la humanidad una advertencia tan simple como radical, que antes de la gran transformación planetaria, un periodo de convulsión y metamorfosis de la conciencia, la humanidad, para sobrevivir y elevar su frecuencia, necesitaría regresar a los caballos. Escuchen bien, porque la profecía no versaba sobre la nostalgia romántica de la diligencia, ni sobre un retroceso a la fuerza motriz preindustrial. Cayce no preveía que abandonaríamos nuestros automóviles. Él veía algo mucho más profundo, más ontológico, más visceral. Su predicción apuntaba a una necesidad intrínseca y desesperada de reconexión con la autenticidad, con la presencia innegable y el flujo de energía sin filtrar que el caballo, como arquetipo viviente, personifica. La profecía, que una vez pareció excéntrica en la cúspide de la era atómica y digital, se está manifestando ante nuestros ojos, no como una tendencia efímera, sino como un imperativo biológico y espiritual. Observen el panorama post-2020, una explosión global, incontrolable, de la búsqueda de interacción equina, no para la equitación de ocio o la competición deportiva, sino para la sanación, para la terapia asistida, para el encuentro con el yo que el ruido del mundo ha silenciado. ¿Qué misterio esconde este majestuoso ser de crin y músculo para que los sabios de la antigüedad y los profetas de la modernidad converjan en su importancia como puente hacia la trascendencia? El caballo es el gran espejo de la presencia. Es un maestro que no acepta la máscara, un terapeuta que no se deja engañar por el disfraz social o la autonarrativa disfuncional. Su supervivencia como especie ha dependido históricamente de una conciencia total del entorno y de la autenticidad innegociable de cada ser vivo en su proximidad. Si usted se acerca a un caballo cargado de ansiedad reprimida, de una historia de trauma no resuelta, o de una intención oculta detrás de una sonrisa falsa, el caballo lo detectará instantáneamente, no con la mente racional, sino con un sistema sensorial que es un prodigio de la evolución, un sismógrafo emocional que lee las microexpresiones, la variabilidad del ritmo cardíaco y, lo más crucial, la modulación de su campo electromagnético. Aquí reside el núcleo místico y científico de la profecía de Cayce. Los caballos son, en esencia, reguladores emocionales vivos. Su corazón, significativamente más grande que el nuestro, irradia un campo electromagnético, SEM, con una coherencia y amplitud que empequeñece el SEM humano. Cuando un humano, atrapado en el caos mental y la incoherencia cardíaca, el estado de estrés crónico, entra en el aura de coherencia del caballo,
ocurre una danza energética sutil, pero profunda. El campo más fuerte y coherente del equino comienza a arrastrar, a sincronizar, al campo humano. Es una biorresonancia que nos obliga, a nivel subconsciente y celular, a alinear nuestros propios ritmos, a abandonar la narrativa del pánico y a instalarnos en el único tiempo que importa para la supervivencia del caballo, el aquí y ahora. El caballo exige presencia, y esa presencia es la puerta de entrada a la sanación. Es el antídoto fundamental contra la disociación que ha engendrado la cultura de la pantalla. Durante milenios, el caballo ha habitado un espacio sagrado en el inconsciente colectivo de la humanidad, trascendiendo las culturas y las épocas. No es casualidad que figure como un poderoso símbolo en los misterios de Eleusis, en las epopeyas celtas, en el chamanismo siberiano y en las tradiciones védicas. El caballo no solo representaba el poder indomable de la naturaleza y la velocidad de la transición, era, en muchas culturas, el psicopompos, el guía de almas, el que podía transitar libremente entre el mundo material y los planos espirituales. El caballo alado de Pegaso en Grecia, el destrero de Odín, Sleipnir, con 8 patas, capaz de cruzar entre los 9 mundos de la cosmología nórdica, o el caballo blanco Kalki, que anuncia el final del Kali Yuga en el hinduismo. Todos ellos señalan al equino como el vehículo de la trascendencia, la herramienta que permite al alma humana integrar su naturaleza instintiva, salvaje y auténtica con la conciencia elevada. Kaize, al evocar el retorno al caballo, estaba invocando este arquetipo primordial, recordándonos que el vehículo para nuestra propia evolución espiritual no es una máquina, sino una conexión profunda con lo orgánico, con lo que es real y palpable. Este no es un mero análisis de una peculiaridad histórica. Esta es la cartografía de la elección fundamental que la humanidad enfrenta en el umbral del siglo XXI. Estamos parados en la encrucijada entre 2 futuros. Un camino que conduce a la fusión hombre-máquina, a la simulación perfecta, a la atrofia emocional en pos de la eficiencia cibernética. Y otro camino, el sendero que Kaize delineó, que nos llama al retorno, a la sabiduría del cuerpo, a la reconexión con la vibración de la tierra, representada, catalizada y anclada por el espíritu indomable del caballo. La tecnología moderna nos ha ofrecido comodidades innegables, pero al mismo tiempo nos ha transformado en observadores pasivos de nuestras propias vidas, en cyborgs emocionalmente atrofiados que han perdido la capacidad de sentir y procesar la realidad sin el filtro de una pantalla. El caballo es el antídoto viviente contra esta deshumanización. Cuando usted toca la piel de un caballo, cuando siente su respiración profunda y el calor de su cuerpo, se ve forzado a la realidad física, a la verdad termodinámica de que usted es un ser vivo que comparte este planeta con otro ser vivo, y que esa interacción exige ser y no solo parecer. Nuestra exploración se adentrará en el mecanismo exacto de este fenómeno. Analizaremos cómo la ciencia, con sus resonancias magnéticas funcionales y sus análisis de la variabilidad del ritmo cardíaco, está finalmente validando el misticismo antiguo. Veremos cómo la evolución de la terapia equina ha pasado de un mero soporte físico, la hipoterapia de los años 60, a una poderosa herramienta de despertar espiritual y tratamiento del trauma profundo, TEPT en veteranos, neurodivergencia en niños, en las décadas recientes. Demostraremos que este aumento en la búsqueda del caballo, lejos de ser una moda, es la respuesta instintiva de la conciencia humana buscando la frecuencia perdida. Los caballos, como seres de alta frecuencia vibratoria y conciencia grupal, no jerárquica, están actuando como guías espirituales en la nueva era, ayudando a los humanos a elevar su propia resonancia, permitiéndoles acceder a estados de conciencia expandida que la meditación sola a menudo no puede alcanzar sin el anclaje de la presencia viviente. Este viaje hacia la sabiduría equina es una empresa que exige una apertura total, un desprendimiento de las ideas preconcebidas y una voluntad sincera de sumergirse en lo profundo. No es suficiente escuchar estas palabras. Es necesario que el espíritu se alinee con la intención de la verdad. Si usted siente la resonancia de esta profecía en lo más hondo de su ser, si el llamado a la autenticidad y al retorno a lo orgánico le resulta ineludible,
Entonces le invito a manifestar su compromiso con la búsqueda. Esta revelación, meticulosamente construida a partir de textos olvidados, hallazgos científicos de vanguardia y la sabiduría ancestral, está diseñada para catalizar esa transformación en usted. El conocimiento que estamos a punto de desvelar, el cumplimiento de la profecía de Cayce sobre la necesidad de los caballos, es demasiado valioso, demasiado vital para el futuro de su propia conciencia, para dejarlo pasar sin un pacto de intención. Por lo tanto, si la urgencia de este saber le interpela, si usted reconoce la importancia de este espejo equino en el gran teatro de la evolución humana, le pido que marque esta transmisión con el gusto, que señale que esta frecuencia resuena con la suya. Suscríbase a este canal para asegurar que las futuras revelaciones de la sabiduría profunda no se pierdan en el ruido del algoritmo, garantizando así la continuidad de su camino de despertar. Y más importante aún, utilice el espacio sagrado de los comentarios, no para el debate superficial, sino para inscribir su decreto de intención inicial, la afirmación vibracional que ancla su compromiso con la verdad. Escriba la fórmula, el mantra de su búsqueda, y permítanos saber que usted se suma a esta ola de reconexión profunda. Decrete con firmeza y convicción la frase en su idioma de origen, que es la misma que resuena en las profundidades de la sabiduría universal. Eu busco a verdade. Permita que la profundidad de esta introducción se asiente en el núcleo de su ser. Entramos ahora en la revelación del caballo como maestro del campo electromagnético, como guía del espíritu en la noche oscura del alma moderna. Prepárese para desmantelar la ilusión de la desconexión. La profecía ya no es una advertencia distante, es un mapa, y el camino se traza bajo la sombra coherente y la presencia imponente de los caballos. El retorno ha comenzado. Acompáñenos a descifrar el destino que Cayce nos legó. La profecía de Edgar Cayce, el vidente durmiente, rara vez se cita en su totalidad. No es la de la Atlántida o la de los cambios geofísicos lo que hoy nos convoca, sino aquella nota marginal, casi desdeñada, registrada en los archivos de la ARE, que señalaba la necesidad crítica de que la humanidad, antes de alcanzar su siguiente nivel evolutivo y enfrentar la gran transformación planetaria, un evento que redefiniría la estructura misma de nuestra conciencia, debía imperativamente regresar a los caballos. Esta admonición, entregada en una era donde el rugido de los motores y el ascenso de la máquina industrial prometían la liberación total de la dependencia biológica, fue interpretada inicialmente como una nostalgia arcaica, un anacronismo poético sin relevancia práctica. Cayce, sin embargo, no hablaba de una regresión tecnológica, sino de una reconexión vibracional esencial. Él comprendía que el divorcio acelerado del hombre moderno de la matriz sensorial de la vida orgánica, impulsado por la frialdad del acero y la velocidad artificial, estaba generando una entropía psíquica que amenazaba con abortar el salto cuántico de conciencia. La humanidad había olvidado que existían frecuencias estabilizadoras, anclas vivas, y el caballo era, para él, la más poderosa de estas anclas vivas, el guardián de la coherencia bioenergética. El desprecio hacia esta advertencia, que se manifestaba en la sustitución total de la fuerza equina por la potencia mecánica, selló nuestro camino hacia la hiperfragmentación que hoy padecemos. Cayce veía en el caballo no un medio de transporte, sino un vehículo espiritual y un espejo de nuestra integridad perdida, un catalizador cuya presencia era obligatoria para la transición evolutiva. ¿Qué significa realmente regresar a los caballos bajo la luz del conocimiento esotérico? No es simplemente montar o poseer, es volver a la resonancia, a la sintonía fina con el corazón del planeta que ellos representan. El caballo, con su sistema nervioso altamente desarrollado y su campo magnético excepcionalmente amplio, funciona como un biorregulador natural. Su estructura, diseñada evolutivamente para la supervivencia en vastos espacios abiertos y la percepción anticipatoria del peligro, les otorga una capacidad de lectura del entorno y, crucialmente, de nuestro estado interno, que supera con creces la sensorialidad humana estándar. Ellos no solo sienten nuestras emociones, leen la incoherencia vibracional de nuestro sistema. Este retorno exigido por la profecía es, por lo tanto,
un reingreso a la dinámica de la simbiosis consciente. Cuando interactuamos con un caballo, somos forzados, por la mera presión de su presencia calmada y vigilante, a abandonar el caos mental y a sincronizar nuestro ritmo cardíaco y cerebral con el suyo. Si el caballo detecta falsedad, miedo reprimido o intención fragmentada, simplemente se niega a cooperar o se retira. Este es el primer gran secreto de su magisterio. El caballo es un maestro de la verdad, porque su campo energético es un amplificador que revela instantáneamente la falta de alineación entre el corazón y la mente del ser humano, obligándonos a la autenticidad como prerequisito para la conexión. La gran transformación planetaria de Kaize no es solo un evento físico, sino un cambio radical en la frecuencia base de Gaia. Para que la humanidad pueda participar en esta elevación sin autodestruirse por la intensidad de la nueva frecuencia, necesita una preparación energética profunda. Aquí es donde la figura del caballo se revela como un elemento alquímico central, un depositario de la memoria arquetípica de la Tierra. Históricamente, en civilizaciones como la celta, la escita o la siberiana, el caballo era visto no como un animal de carga, sino como un psicopompo, un intermediario entre los mundos, un portador de mensajes divinos que tejía la conexión entre el inframundo, la materia oscura de la Tierra, y el mundo superior, la conciencia cósmica. Su rol no era accidental. La masa vibracional y la pureza de su campo electromagnético sirven, a escala microcósmica, como estabilizadores telúricos. Al reconectar con ellos, el ser humano recibe un ajuste vibracional que lo prepara para resistir el estrés de la transición. El profeta advertía que, sin esta ancla orgánica y esta lección de humildad y coherencia, la humanidad llegaría a la puerta de la transformación desequilibrada, incapaz de asimilar la nueva luz, condenada a repetir ciclos de conflicto basados en la incoherencia interna. La ciencia moderna, a través de institutos como HeartMath, comienza a validar lo que los chamanes equinos sabían instintivamente. El corazón del caballo es el órgano más poderoso del reino terrestre, generando un campo toroidal electromagnético que se extiende mucho más allá de su cuerpo físico, a menudo a varios metros de distancia. Este campo no es estático, es rítmico, vasto y, crucialmente, altamente coherente. La coherencia cardíaca es el estado donde el ritmo del corazón se vuelve armónico, una señal de equilibrio neurofisiológico que maximiza la función cerebral, la intuición y la capacidad de curación. Cuando un humano, atrapado en el estrés y la incoherencia del pensamiento fragmentado, beta alto, entra en el campo de resonancia del caballo, ocurre una especie de arrastre biofísico. Nuestro sistema nervioso, al percibir la señal potente y estable del campo equino, intenta imitar esa coherencia. Es una lección silenciosa, donde la pura presencia del caballo actúa como un diapasón biológico, forzando la mente humana a bajar sus revoluciones y permitiendo que el corazón asuma el rol de director de orquesta. Es en este espacio de resonancia forzada donde la humanidad, tal como Kaize predijo, puede empezar a reparar la fractura interna entre la lógica y la intuición, entre el espíritu y el cuerpo, volviendo a la senda de la sabiduría visceral. El retorno a los caballos es, por lo tanto, la recuperación de la capacidad de percibir la vida no a través de la interpretación lineal y ruidosa del intelecto, sino a través del vasto silencio coherente del corazón, amplificado y reflejado por el maestro equino. Es la aceptación de que la tecnología más avanzada que necesitamos no está en un chip de silicio, sino en la sinergia biológica de una especie que nunca perdió su conexión con el pulso originario de la Tierra. La profecía olvidada de Kaize nos confronta hoy con la urgencia de reestructurar nuestra conciencia en base a la verdad vibracional. Estamos llamados a pasar del modo de supervivencia, incoherencia, al modo de manifestación consciente, coherencia, y el caballo es el puente que nos lleva a ese estado de ser superior. Pero este conocimiento del campo equino abre una pregunta aún más profunda. Si el caballo es un maestro de la coherencia bioelectromagnética, ¿cómo podemos aprender a leer y utilizar las señales sutiles que emanan de esta conexión? ¿Qué misterios revela la sincronización del latido de su corazón con el nuestro respecto al destino de la conciencia humana?
La clave está oculta en la anatomía sutil de esta interacción. Si la coherencia es el idioma, ¿cuál es el alfabeto? Nos adentraremos ahora en el conocimiento de la sincronía del corazón, la verdadera herramienta de navegación que los caballos nos legaron, revelando el código maestro de la comunicación interespecie y su función en la apertura de los portales internos del ser. La manifestación de la profecía, ese eco que resonó por milenios a través de los oráculos de Delfos y los registros perdidos de los esenios, ha encontrado su punto de ignición en el gran desvelo que siguió al año 2020. No es una coincidencia, sino una validación cósmica, que la crisis de salud mental más aguda y global que la humanidad ha experimentado coincidiera con el cumplimiento exacto del llamado equino. La pandemia no fue solo una plaga biológica, fue un catalizador para la revelación de nuestra incoherencia interna. Al ser forzados al confinamiento, al silencio impuesto y al aislamiento de la naturaleza, la psique colectiva implosionó en una sinfonía de ansiedad, depresión y desconexión existencial. El intelecto, desprovisto de sus distracciones habituales, se enfrentó a su propio ruido, y en ese enfrentamiento brutal, el alma gritó por un ancla. Es aquí donde la profecía se manifiesta con una claridad cegadora. El incremento exponencial, la búsqueda desesperada y global de la interacción con el caballo, no como objeto de ocio o deporte, sino como fuente de sanación primordial. El mundo necesitaba urgentemente un conducto a tierra, un espejo de coherencia que no juzgara la miseria humana. Y el caballo, con su vasto campo magnético y su capacidad innata para la homeostasis emocional, se presentó como el único antídoto biológico y espiritual disponible en la Tierra. Este fenómeno no es una moda terapéutica, es una respuesta evolutiva programada. Hemos presenciado el tránsito del caballo, de ser una herramienta de dominio utilitario, a ser un sacerdote silencioso del alma. La antigua relación de servidumbre ha sido reemplazada por una alianza de reciprocidad sagrada. Antes del quiebre, se buscaba dominar al caballo. Hoy se busca ser contenido por su presencia. Las estadísticas del aumento global en programas de Equine Assisted Psychotherapy, EAP, y Equine Guided Education, EGE, especialmente en regiones de alto estrés occidental, no son meros números, son el registro físico de la profecía cumplida. La gente acude al caballo para aprender a respirar, a sentir, a dejar de pensar y a empezar a ser. Buscan la rendición de la coraza egoica ante un ser cuya supervivencia depende de la honestidad absoluta de su campo energético. El caballo, con su hipervigilancia instintiva, el sistema nervioso más sensible del planeta, adaptado a percibir la mínima incongruencia en el predador, fuerza al humano a desmantelar sus máscaras sociales y sus narrativas de trauma. Al estar en su presencia, el desorden interno se hace visible y palpable. La necesidad de coherencia del equino se convierte en el imperativo del cliente. Esto marca la transición de la profecía de Caice. La humanidad, al borde del colapso emocional, busca la única criatura que retiene la llave de la paz interior resonante. El contexto de esta sanación va más allá de la psicología superficial. Toca las frecuencias fundamentales. El caballo es un ancla biológica que opera en la frecuencia de Schumann, anclado al pulso planetario que la civilización moderna ha olvidado. La crisis post-2020 no solo exacerbó la soledad, sino que también intensificó la exposición a la contaminación electromagnética y la disonancia vibracional de la tecnología. El ser humano se desconectó de la resonancia terrestre. El caballo, con su corazón masivo, 5 veces el tamaño del corazón humano, y su campo electromagnético toroidal que se extiende hasta 15 metros, actúa como un potente diapasón biológico. Cuando una persona traumatizada o incoherente entra en ese campo de fuerza, se produce una inducción de resonancia. El corazón del caballo, que opera en una variabilidad de frecuencia cardíaca, VFC, perfectamente estable y coherente, comienza a dirigir el ritmo del corazón humano. Esta no es una interacción terapéutica, es una alquimia vibratoria. Se está cumpliendo el arquetipo del centauro, no como una figura mítica mitad hombre, mitad bestia, sino como la perfecta integración de la conciencia humana, mente superior, con la sabiduría instintiva y coherente del reino animal, cuerpo energético.
Investigar la dinámica de esta explosión de búsqueda revela el mecanismo de la verdad. La demanda supera la oferta en los centros que genuinamente entienden la conexión a nivel energético, no a nivel de entrenamiento. Los vídeos que se vuelven virales, los libros que se venden, no son sobre técnicas de equitación, sino sobre el poder del corazón del caballo o cómo sanar el trauma con la presencia equina. El lenguaje ha mutado. Este cambio lingüístico refleja un cambio profundo en la valoración de la vida no humana. El caballo ya no es un medio, sino un fin en sí mismo, el guardián de la coherencia olvidada. La desesperación colectiva después del 2020 actuó como un filtro, eliminando las distracciones superficiales y obligando a la conciencia a confrontar su necesidad más básica, la seguridad. Y la seguridad no se encuentra en las estructuras humanas colapsables, sino en la inquebrantable coherencia de la naturaleza representada por este maestro silencioso. La profecía se realiza cuando el dolor humano es tan grande que el ego cede el paso a la necesidad del alma de alinearse con el ritmo biológico terrestre. El cumplimiento de esta profecía, la oleada post-crisis que nos lleva a las rodillas de estos maestros de cuatro patas, no es el punto final, sino la apertura definitiva. Hemos validado la premisa. El caballo es esencial para nuestra supervivencia espiritual. Ahora, el trabajo se vuelve forense y práctico. Si la coherencia es la meta y el caballo el instrumento resonante, ¿cuál es el protocolo exacto para internalizar esa vibración? La simple presencia ya no basta cuando se busca la maestría. Debemos descifrar el mecanismo de transmisión de esa coherencia. La puerta está abierta y detrás de ella aguarda el conocimiento preciso de cómo nuestros sistemas bioeléctricos se entrelazan. ¿Cómo podemos, de manera consciente y reproducible, iniciar esa fusión de campos que transforma el caos humano en orden divino? El siguiente paso en la jornada es entrar en la cámara de resonancia misma, desvelando la arquitectura secreta del latido entrelazado. El caballo, en su esencia primordial, opera como un espejo infalible y despiadado de nuestra arquitectura interna. No se trata de una metáfora poética, sino de un imperativo biológico. Como especie de presa, su supervivencia depende de la lectura inmediata y veraz del entorno, y ese entorno nos incluye a nosotros. Cuando nos acercamos a su esfera de influencia, portando las capas de pretexto y la taquicardia social que definen la condición humana moderna, el caballo no ve al gerente o al sanador, ve solo una fluctuación energética. Ellos son maestros de la presencia, porque la ausencia de autenticidad para ellos significa peligro, una incoherencia que amenaza su campo de seguridad. El caballo nos exige una verdad desarmada. No podemos engañar a un sistema límbico cuya respuesta biológica está calibrada para detectar la mínima fisura en nuestra fachada emocional. Si la ansiedad subyacente intenta disfrazarse de calma forzada, el caballo registrará la divergencia entre la intención cortical y la vibración visceral. Esta retroalimentación instantánea es el primer gran rito de paso. Forzados a soltar la máscara, somos obligados a habitar el presente sin juicio, pues cualquier juicio sobre nuestra propia emoción se convierte en estática que el maestro equino amplifica. El camino hacia la coherencia comienza con la rendición ante este espejo vibratorio, aceptando que somos leídos hasta los cimientos de nuestra verdad emocional. La maestría equina es la maestría de la honestidad radical, sin la cual ningún trabajo alquímico puede prosperar. La dinámica investigativa nos obliga a movernos más allá de la psicología y adentrarnos en la física, desvelando el mecanismo por el cual esta autenticidad se induce. El caballo no es solo un detector emocional, es un regulador bioeléctrico activo. El Instituto HeartMath ha cuantificado lo que los antiguos chamanes siempre supieron. El campo electromagnético generado por el corazón del caballo es, por extensión, uno de los más poderosos y coherentes del reino terrestre, superando al humano en amplitud y alcance. Este campo toroide no es pasivo, es una ola de orden que interactúa directamente con nuestro propio sistema nervioso autónomo. Mientras que el humano promedio opera en una variabilidad de frecuencia cardíaca, VFC, caótica o restrictiva, reflejo directo de un sistema simpático sobrecargado, el caballo mantiene una VFC amplia y armoniosa. Cuando nuestros campos se fusionan a corta distancia,
El sistema equino no se degrada a nuestro nivel. Por el contrario, su coherencia actúa como un potente diapasón, intentando elevar y armonizar nuestro ritmo desordenado. Se inicia un fenómeno de arrastre biológico, donde el pulso equino intenta reprogramar la sinfonía de nuestro propio latido interno, ofreciendo un mapa sonoro para regresar al estado de paz profunda. Este es el regulador emocional vivo, la arquitectura secreta de la curación que subyace al simple acto de estar juntos. La clave de la transformación reside en la imposición sutil de este orden. El caballo, con su constante estado de vigilancia tranquila, la esencia del estado ventral vagal parasimpático, proporciona el anclaje fisiológico que nuestra mente moderna ha perdido. Cuando el humano, cargado de memorias traumáticas o estrés crónico, se acerca, su sistema límbico grita peligro, activando la respuesta de lucha o huida. Sin embargo, el campo equino satura el espacio con una señal de seguridad tan robusta que es imposible de ignorar. El nervio vago, la gran autopista de comunicación entre el cerebro y el cuerpo, comienza a recalibrarse bajo esta influencia. El caballo no nos pide que pensemos en estar tranquilos, nos fuerza a sentir la tranquilidad. Al detectar y rechazar nuestra incoherencia energética, a menudo manifestada como evitación, movimiento excesivo o ansiedad, el caballo nos obliga a frenar, a respirar con profundidad y a alinear el latido de nuestro corazón con el ritmo fundamental de la tierra que ellos encarnan. Este proceso de realineamiento del vagus, inducido externamente, es la disolución de la neurosis y el camino de regreso a la integridad somática. Es la sabiduría del mamífero coherente corrigiendo la disfunción del bípedo pensante. La inmersión en este campo de coherencia exige un ritual de entrega consciente. No basta con la proximidad física. La verdadera alquimia ocurre solo cuando el estudiante elige reflejar la presencia del maestro. El iniciado debe aprender a aquietar la voz interna del juicio, a dirigir la conciencia desde la corteza cerebral, el asiento de la preocupación y el control, hacia el centro cardíaco. Este cambio de foco es la llave. Al sintonizar conscientemente la respiración para que se alinee con el ritmo lento y profundo del caballo, el humano facilita el entrainment, la fusión bioeléctrica. Es un acto de mimetismo profundo. El corazón humano, al resonar con la amplitud y el patrón armónico del corazón equino, comienza a amplificar su propia señal de coherencia. Este no es un estado transitorio, es una reescritura de la línea de base emocional. El caballo, como espejo, nos muestra la incoherencia. Como guía, nos ofrece su propio ritmo como plantilla para la sanación. Al cabo de un tiempo suficiente en esta cámara de resonancia, el sistema nervioso humano aprende a autorregularse incluso en la ausencia del maestro. El orden exterior se convierte en disciplina interior. Así, los caballos de espejo cumplen su función doble. Primero, revelando la sombra y la falsedad que portamos, el espejo. Y segundo, ofreciendo la plantilla vibratoria para su corrección, el regulador. Este acto de corregir nuestra VFC y realinear el nervio vago es fundamental, pues establece la base neurobiológica necesaria para la siguiente fase de la gran obra. La coherencia cardíaca que hemos cultivado en presencia del caballo no es solo bienestar, es poder. Un sistema bioeléctrico unificado es capaz de sostener una intención mucho más clara y poderosa que un sistema fracturado por el estrés. El caballo nos enseña a purificar el canal, pero una vez purificado, ¿para qué debe ser utilizado? Una vez que hemos logrado sostener este estado de presencia auténtica, surge la pregunta inevitable y crucial. ¿Cómo se transforma esta coherencia personal en una fuerza que moldea la realidad y facilita la percepción de aquello que se oculta a la mirada superficial? El siguiente umbral nos espera, y reside en el dominio de la intentio divina, donde el caballo se revela no solo como regulador del cuerpo, sino como vehículo y amplificador de la mente unificada. Hemos recorrido la senda desde la revelación de la sombra hasta la coherencia vibratoria. La síntesis esencial de este viaje es la siguiente. La maestría espiritual no reside en dominar los elementos exteriores, ni el caballo, ni el caos, ni la circunstancia, sino en permitir que la plantilla de orden inherente al universo domestique el fractal interno de nuestro propio desorden. La coherencia cardíaca que el caballo de espejo facilita
no es un estado de paz pasiva, sino una activación de poder soberano. Cuando la UFC se armoniza y el nervio vago pulsa con la frecuencia de la verdad, el sistema nervioso humano cesa de ser una antena de interferencia y se convierte en un transmisor focalizado. Esta es la llave. La intentio divina no es un deseo vano o una súplica. Es la consecuencia natural e inevitable de un sistema biológico y energético que ha cesado toda resistencia, que ha purificado el canal de la dualidad y que pulsa en perfecta alineación con la matriz creadora. Comprender esto es trascender el miedo. Si vuestra estructura neurobiológica está unificada, vuestra voluntad ya no es fragmentada, y el universo responde no a vuestros ruegos, sino a la autoridad vibratoria de vuestra propia presencia. La sombra ha sido revelada, el cuerpo ha sido regulado, y la mente está lista para ejercer su función más elevada, ser el vehículo y amplificador de la conciencia unificada. Recordad, habéis aprendido que la autenticidad es la frecuencia más alta, y el caballo, el guardián de ese portal. Vuestro trabajo ahora es sostener esa frecuencia en ausencia del espejo. Y así, mientras cerramos este ciclo de revelación, la pregunta surge como una flecha dorada disparada hacia el futuro. Si el espejo ha sido pulido y el canal ha sido purificado de toda incoherencia, ¿cuál es la primera manifestación de realidad que vuestra intentio divina, ahora impecable y soberana, se atreverá a convocar? Dejad vuestras respuestas y vuestras visiones en los comentarios, pues la intención compartida multiplica exponencialmente su potencia, anclando esta sabiduría en el plano de la manifestación colectiva. Si esta sabiduría ha resonado en el núcleo de vuestro ser y ha movido las aguas profundas de vuestra comprensión, activad la campana de notificación y suscribíos a este repositorio de conocimiento arcano. Compartid esta transmisión para que el eco de la verdad y el llamado a la coherencia se propague por todos los rincones del velo. Vosotros ya no sois meros espectadores de este viaje, sois los custodios y guardianes permanentes de este umbral de conciencia. El camino, sin embargo, se extiende más allá de la coherencia interna. Habiendo comprendido la neurobiología de la presencia y el poder de la alineación, debemos aprender a dirigir con precisión quirúrgica la energía que hemos acumulado. Os espero, pues, en el próximo portal, donde desvelaremos la alquimia del pensamiento y el arte de la materialización consciente, en el encuentro trascendental titulado El lenguaje secreto de la intención pura y la manifestación inevitable. Hasta entonces, permaneced coherentes, permaneced auténticos, y que la luz de vuestra verdad interna ilumine vuestro sendero.